suculento caracol de jardín. ¿A quién vamos a asustar hoy? Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. Ay, ese papeleo. ¿No sería mejor mandarlo a volar? Que no se repita, ¿eh? Sí, claro. Seré más cuidadoso. Cuídate, Wazowski, cuidadito. ¡Ay! Hola, Wazowski. Mucha diversión para esta noche. Ya que lo mencionas. Y supongo que archivaste tu papeleo ahora sí, ¿verdad? Tu silencio me tranquiliza. Ay, no, mis reportes. Y el contador, la fuchsia, compras y la rosa, que es la de Ross. Conserva la pus. Copia amarilla al contador. La fuchsia es la de Ross. No, la fuchsia es a compras y la rosa es la de Ross. Vaya, ni idea de qué es pus. Ah, esto es pus. Jerry, ¿qué tal el botín hasta ahora? Se podría cubrir la cuota de hoy, señor. No se ha logrado. ¿Qué pasó? El niño casi me toca. Se acercó así de mí. ¿No se asustó contigo? Tienes 6 años. ¡Oh, de morir! ¡Casi me mata! Debes resistir, amigo. ¡Hey! ¡Aquí hay una puerta que desechar! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡A un lado! ¡Mejor te avisa! Hemos perdido 57 en la semana, señor. Ay, los niños de ahora ya no se asustan con nada. ¡Enciéndela! La escena de Monsters, en la que los personajes se enfrentan a una revancha de papeleo y problemas relacionados con las puertas, puede establecer una interesante analogía con el proceso de cumplimiento en derecho. Aunque a primera vista puede parecer una conexión remota, por ello nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo se aplica el proceso de cumplimiento en este contexto ficticio? Imaginemos que un grupo de monstruos decide interponer una demanda de cumplimiento contra la empresa, alegando que ésta no está cumpliendo con su obligación de proporcionar un ambiente de trabajo seguro y eficiente debido a los problemas con las puertas, donde los monstruos podrían argumentar que tienen derecho a un ambiente de trabajo seguro y libre de riesgos, y que la empresa está violando este derecho al no mantener las puertas en buen estado. Es así como podemos observar cómo el proceso de cumplimiento se está aplicando incluso en este contexto ficticio. A continuación, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de Derecho Procesal Constitucional. El día de hoy explicaremos lo que es el proceso de cumplimiento. Este mecanismo ayuda en la defensa de los derechos fundamentales y especialmente cuando las autoridades incumplen mandatos legales o constitucionales. Para desglosar este tema contamos con 4 invitados: Nayeli, Kiara, Marina y Edson. Ellos nos hablarán sobre el origen, la importancia y un caso relevante en el Perú. Comencemos. Gracias por la invitación. Para entender el proceso de cumplimiento hay que partir de su origen. Este proceso surge como una respuesta ante las autoridades que no cumplen con un mandato ya establecido. Su objetivo es asegurar que las disposiciones legales o constitucionales sean respetadas y aplicadas en la práctica. En otras palabras, permite exigir que lo que ya está ordenado en la ley se haga realidad. hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí. Mi nombre es Kiara González. Así es, Nayeli.
El proceso de cumplimiento es especial porque no protege derechos de manera general, sino que se enfoca en garantizar el respeto a normas y mandatos específicos. Es un proceso subsidiario, es decir, solo se activa cuando otros mecanismos han fallado en hacer cumplir la norma. Por eso es diferente de acciones como el habeas corpus o el amparo, que tienen propósitos distintos. Justamente el nombre mismo de proceso de cumplimiento refleja su función. Es un proceso que busca hacer cumplir, obligando a las autoridades a no ignorar sus deberes legales. Así, se asegura que el derecho no sea solo teórico, sino algo que tiene impacto real en la vida de las personas. Ahora bien, me gustaría traer a la conversación un caso relevante de cumplimiento en el Perú. Claro, Marina, me parece muy adecuado que lo menciones. De hecho, uno de los casos que más ha llamado la atención en el Perú es sobre un ciudadano en el distrito de Comas que interpuso un proceso de cumplimiento para que el municipio cumpliera con instalar los servicios básicos en su vivienda, como pueden ser los servicios de agua y luz. A pesar de existir una resolución municipal que autorizaba estas instalaciones, la administración local no cumplía con su obligación de instalarlos. Tras ello, y tras ver que no instalaban los servicios básicos, presentó un proceso de cumplimiento. El juez, obviamente, dio una resolución en la cual obligaba al municipio a realizar estas obras necesarias para asegurar estos servicios al ciudadano. Finalmente, el municipio tuvo que cumplir con lo ordenado y el ciudadano pudo gozar de los servicios básicos en su hogar. Ese caso es muy ilustrativo porque muestra cómo el proceso de cumplimiento puede cambiar la vida de las personas. Sin este recurso, probablemente el ciudadano en comas habría tenido que seguir esperando indefinidamente. Esta herramienta permite a los ciudadanos exigir que las autoridades respeten mandatos específicos, sobre todo cuando esos mandatos afectan derechos fundamentales como el acceso a servicios básicos. Exactamente, Nayeli. Además, este caso nos recuerda la importancia de la rapidez en el proceso de cumplimiento en situaciones donde la inacción de una autoridad puede causar un daño irreparable. Este proceso busca ser ágil, tiene plazos cortos y específicos, lo cual es crucial para evitar que los derechos queden solo en papel. Así es, y recordemos que el proceso de cumplimiento es accesible para cualquier ciudadano, siempre y cuando haya una norma o mandato incumplido, aunque no cualquier incumplimiento menor puede llevarse a este proceso. Los casos que realmente impactan los derechos fundamentales, como el de los servicios básicos, así son perfectamente válidos. Y es aquí donde el rol del juez es vital en el proceso de cumplimiento. El juez no solamente aplica la ley, sino que evalúa el contexto y las implicancias de cada caso. En el ejemplo de Comas, el juez tuvo que determinar el incumplimiento de los servicios básicos era una violación clara de los derechos fundamentales de esta persona, lo cual justificaba una orden de cumplimiento inmediata. Y los jueces también se basan en jurisprudencia para delimitar qué incumplimientos pueden ser considerados en este proceso. Esto crea guías y precedentes que ayudan a una aplicación más uniforme del proceso en distintos casos, lo cual es muy importante para poder mantener la confianza en el sistema. Así es, Nayeli, muy cierto. Y aunque el proceso de cumplimiento puede parecer sencillo en teoría, su aplicación requiere de un análisis cuidadoso. No se trata solo de aplicar la ley, sino de entender el impacto real de cada incumplimiento y cómo afecta a los derechos de las personas. Este proceso es también una herramienta de justicia social, permitiendo que ciudadanos sin muchos recursos exijan que las autoridades cumplan con sus deberes. Esto democratiza el acceso a la justicia y refuerza el principio de igualdad ante la ley. Hola, buenos días. Ahora haremos unas preguntas a un especialista, a la doctora Evelyn Melgarejo. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Empezamos con la primera pregunta, doctora. Desde su punto de vista, ¿nos puede explicar sobre el proceso de cumplimiento? El proceso de cumplimiento es una herramienta procesal del derecho constitucional que permite a los ciudadanos exigir el respeto y la ejecución de una norma o acto administrativo, siempre que ésta contenga una obligación clara, precisa y de carácter obligatorio. Este mecanismo se activa cuando existe una negativa por parte de una autoridad o incluso de un particular a cumplir una disposición de carácter obligatorio que no requiere interpretaciones adicionales o quejas.
Desde un punto de vista técnico, el proceso de cumplimiento busca hacer efectivo el principio de supremacía constitucional y el respeto de los derechos que ésta garantiza. En otras palabras, permite que las normas que establezcan derechos o imponen obligaciones no queden solo como mandatos abstractos, sino se materialicen en la práctica. Por ejemplo, si una autoridad incumple un mandato legal que concede un derecho a una persona o a un grupo, este proceso otorga la posibilidad de exigir judicialmente que dicho mandato se ejecute. Este proceso es especialmente relevante en el ámbito constitucional porque evita que los derechos de los ciudadanos se vean postergados indefinitivamente. Al ser un procedimiento generalmente expeditivo, busca proteger los derechos de manera inmediata, de modo que no se generen daños irreparables por una prolongada inobservancia de la ley. En resumen, el proceso de incumplimiento actúa como un garante de la efectividad de los derechos reconocidos y protege a los ciudadanos contra el incumplimiento de las normas por parte de quienes tienen el deber de cumplirlas. Gracias por la respuesta. Ahora tenemos una segunda pregunta, que es la siguiente. ¿Cuál es la finalidad de un proceso de cumplimiento? La finalidad principal del proceso de cumplimiento es asegurar que las normas y los actos administrativos que otorgan derechos o imponen obligaciones específicas sean respetados y ejecutados de manera efectiva. Este proceso solo está dirigido a las autoridades, sino también a los particulares, para que cumplan con los deberes legales que les corresponden, protegiendo así los derechos de los ciudadanos de forma oportuna. En términos específicos, el proceso de cumplimiento tiene tres objetivos fundamentales. Primero, evita que los derechos y obligaciones establecidos en la ley queden en letra muerta. Es decir, garantiza que las disposiciones legales se traduzcan en acciones reales y no solo teóricas. Segundo, al tratarse de un proceso expeditivo, facilitar el acceso rápido a la justicia, permitiendo que las personas obtengan una respuesta judicial oportuna que prevenga la aparición de daños irreparables derivados del incumplimiento. Finalmente, este proceso refuerza el principio de la supremacía constitucional, ya que asegura la efectividad de la Constitución y el respeto por las normas quede en ella. Y como tercera pregunta tenemos, ¿qué protege la acción de proceso de cumplimiento? La acción del proceso de cumplimiento tiene como objetivo fundamental proteger el derecho de los ciudadanos a que se respeten y ejecuten las normas o actos administrativos que establezcan obligaciones claras y específicas. En primer lugar, el proceso de cumplimiento asegura el acceso a los derechos que han sido reconocidos en diversas disposiciones legales, garantizando que no se vean afectados por el incumplimiento o la falta de acción de las autoridades correspondientes. En segundo lugar, refuerza la obligación que tienen tanto las autoridades como los particulares de cumplir las normas legales de manera directa y precisa, sin que existan interpretaciones que pueden generar confusión o dilataciones injustificadas en su ejecución. Por último, este proceso protege la supremacía y efectividad de las normas constitucionales y legales, evitando que el incumplimiento de sus derechos de cada ciudadano. Muchas gracias por sus respuestas, doctora. Ahora tenemos la cuarta y última pregunta, que es, ¿cuándo podemos solicitar un proceso de cumplimiento? Se puede solicitar un proceso de incumplimiento en diversas circunstancias que requieren atención específica. En primer lugar, es esencial que exista una norma o acto administrativo que imponga una obligación clara y específica, la cual no esté siendo cumplida. Esta obligación debe ser indiscutible, ya que el proceso de cumplimiento se enfoca en la exigencia del cumplimiento de normas o actos administrativos que establezcan obligaciones claras y específicas.
En conclusión, el proceso de cumplimiento es un pilar fundamental en el proceso constitucional, ya que este mismo permite que los derechos se materialicen, pero también se requiere un compromiso serio por parte de los jueces y autoridades para que el sistema sea justo y eficaz. Bueno, muchísimas gracias a Nayeli, Kiara, Marina y Edson por sus aportes tan valiosos sobre el proceso de cumplimiento. Con el caso del ciudadano en comas, hemos visto cómo este mecanismo puede hacer una diferencia real en la vida de las personas. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y que ahora tengan una visión más clara cómo el proceso de cumplimiento protege nuestros derechos. Hasta la próxima. Muchas gracias.